Las sombras se alargaban sobre Musutazu. El cielo estaba gris, como si el mundo supiera que algo dentro de él estaba a punto de cambiar para siempre. En el fondo de un callejón olvidado, donde los ecos de la gloria de los héroes no alcanzaban, Izuku Midoriya abría los ojos. Estaba solo. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por rabia contenida. Los recuerdos eran fragmentados. El desprecio de sus compañeros. El rechazo de los profesores. Las palabras de Olmi resonando en su cabeza. Lo siento, joven Midoriya, tú no tienes lo necesario. No más. Ese día había muerto el chico ingenuo que soñaba con ser un héroe. Una interfaz apareció frente a sus ojos, flotando como un holograma invisible para el resto del mundo. Sistema de venganza activado usuario. Izuku Midoriya. Nivel 1. Kyok. Adaptación artificial. Misión inicial. Sobrevive. Evoluciona. Destruye a los héroes corruptos. Izuku apretó los puños. Un calor oscuro surgía desde su pecho hasta sus venas. No era un Kirk heredado. Era algo que crecía con él, algo que nadie podría arrebatarle. ¿Esto es un sistema? Susurró. Sí. El mundo te abandonó. Yo no. La voz era fría, metálica, pero firme. Le ofrecía poder. Pero no gratis. A cambio, debía renunciar a su antigua humanidad. Y él ya lo había hecho. Durante semanas, Izuku se ocultó en los bordes más oscuros de la ciudad, enfrentando criminales, absorbiendo sus habilidades, aprendiendo, creciendo. Cada pelea lo hacía más fuerte. Cada muerte lo hacía menos humano. El sistema le otorgaba puntos. Con cada combate ganado, podía mejorar sus reflejos, su fuerza, su resistencia, o incluso robar temporalmente los quirks de sus enemigos. No era one for all. Era algo más puro, más cruel, más justo. Pero no estaba solo. Una figura lo observaba desde las alturas. Shigaraki. No el mismo niño rabioso de antes. Ahora era un líder calculador, frío. Y había puesto sus ojos en el chico que se estaba convirtiendo en una amenaza tanto para héroes como para villanos. Izuku Midoriya, tú ya no eres un peón. Eres un jugador, murmuró Shigaraki. Y yo quiero jugar. En la otra cara de la moneda, Bakugo comenzaba a sospechar. Las desapariciones de criminales, las cámaras destruidas, los informes clasificados de ataques quirúrgicos en zonas conflictivas. Todo tenía una misma firma. No era de un villano, era algo nuevo. TCH, maldito nerd, ¿qué demonios estás haciendo? Pero Izuku no era el mismo. Y ya no le importaba si alguien lo descubría. Porque pronto, todo el sistema de héroes caería. Desde las entrañas podridas de una sociedad que adoraba la fama antes que la justicia, nacería un nuevo símbolo. Uno que no necesitaba sonreír para inspirar terror. Uno que no pedía permiso para juzgar. Uno que, se había cansado de esperar. El frío se sentía como cuchillas hundiéndose en la piel. Izuku no sabía cuánto tiempo llevaba allí, encadenado en medio de ese abismo helado, sin sol, sin tiempo, sin nadie. Solo el sonido de su respiración congelada y el crujir de su alma rota le recordaban que aún seguía vivo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Observaban el hielo, como si intentaran ver a través de él, intentando encontrar sentido a todo lo que había perdido. La traición, la soledad, la verdad oculta de los héroes, todo se mezclaba en su mente como un veneno lento. La última vez que sintió calor fue aquella noche. Cuando Endeavor le ofreció una mano, no fue por compasión. Fue una estrategia. Él no era un héroe, era una pieza. Solo un arma con la apariencia de un adolescente.
y cuando ya no les fue útil, lo sacrificaron. Izuku lo entendió demasiado tarde. Lo entregaron a un experimento del gobierno secreto, uno que prometía crear el próximo símbolo de la paz. Pero era una mentira. Lo encerraron en esa prisión subterránea, entre cadenas que suprimían cualquier vestigio de One for All. Lo convirtieron en un fantasma. Los días pasaron como siglos. Pero en la oscuridad absoluta, algo despertó dentro de él. No era odio. No era venganza. Era algo más profundo. Era la memoria viva de todos los que sufrió como él, de todos los que fueron usados por ese sistema corrupto disfrazado de justicia. Entonces, lo escuchó. Una voz. Despierta, Izuku. No era humana. Era el eco de un poder antiguo, enterrado en los confines de su sangre. Algo que el experimento había liberado sin saberlo. Algo que ni siquiera Olmig conocía. Un Kirk dormido, o tal vez, una maldición. Las cadenas comenzaron a vibrar. El hielo crujió bajo sus pies. Sus ojos brillaron con un resplandor verde espectral, pero diferente al de One for All. Era más oscuro. Más salvaje. Ya no soy el símbolo de la paz, murmuró Izuku. Soy la memoria de todos los héroes caídos. Y voy a destruir este mundo falso. El hielo estalló. Las cadenas se derritieron como si supieran que no podían retenerlo más. Izuku cayó de rodillas, respirando con fuerza. El suelo temblaba, como si el mismísimo planeta sintiera su regreso. Volvía. No como un héroe. No como un villano. Sino como algo nuevo. Como el juicio, la ciudad de Musutafu dormía, ignorante del caos que lentamente despertaba en las entrañas del mundo. En la superficie, los héroes seguían con sus patrullas, los noticieros alababan la paz y los estudiantes entrenaban para ser los salvadores del mañana. Pero bajo toda esa fachada, algo se resquebrajaba. Unos cuantos kilómetros lejos de la UA, una brecha de energía anómala se abría en un antiguo laboratorio abandonado. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar. Las ondas magnéticas se distorsionaron. Y una figura emergió entre la niebla congelante. Izuku caminaba descalzo, la piel pálida como la luna, cubierto por una capa hecha de los restos del hielo que él mismo había destruido. Su mirada no era la de un chico roto, sino la de una fuerza inevitable. Sus recuerdos eran fragmentos dolorosos. El rostro de Olmig girándose. El consejo de héroes firmando su sentencia. Bakugo bajando la mirada, sabiendo que no podía hacer nada. Y Uraraka, ella fue la única que lloró de verdad. Me llamaron el futuro, susurró Izuku mientras atravesaba el bosque. Ahora seré su final. Con cada paso que daba, su nuevo poder se adaptaba. No era como One for All. No era prestado. Esto era suyo, algo que emergía de sus propias cicatrices. Podía congelar el tiempo por segundos. Moldear la energía a su antojo. Sentir el miedo de quienes lo rodeaban, y amplificarlo. Cerca de allí, una patrulla de 2 héroes menores detectó una anomalía térmica. Se acercaron. Uno de ellos, llamado Gigastar, encendió su comunicación. Base, detectamos presencia inusual. Vamos a inspeccionar. Pero nunca regresaron. Izuku no los tocó. Solo los miró. Y cayeron de rodillas, llorando, vomitando, sus cuerpos paralizados por una presión abrumadora. La presencia de Izuku ya no era humana. Era como un vacío que lo absorbía todo. Desde una torre de comunicaciones, una figura encapuchada lo observaba. «Está despierto», murmuró Stein, el asesino de héroes, con una sonrisa torcida. «El mundo va a arder». En la OA, las alarmas comenzaron a sonar. «Tenemos un problema», gritó Aizawa,
leyendo los informes de la red satelital. La celda 09 del proyecto Omega fue destruida. No hay señales de All for One. Fue Izuku. Está libre. Silencio. Nadie dijo nada. Todoroki se levantó lentamente. Ida apretó los puños. Y Bakugo, simplemente bajó la cabeza. Nadie sabía si estaban tristes o asustados. Ya no es el mismo, dijo Uraraka en voz baja, con lágrimas en los ojos. Lo dejamos solo. Ahora, viene por nosotros. La noche cayó como una manta pesada sobre la ciudad. A simple vista, todo parecía en calma. Pero las sombras se movían distinto, más densas, más violentas. La oscuridad ya no era un refugio. Era un aviso. En el distrito 7 de Musutazu, donde vivían antiguos héroes retirados y funcionarios del gobierno, se registró un apagón total. Las luces fallaron. Los sistemas de respaldo colapsaron. Y de repente, el hielo empezó a cubrir las calles. Un estruendo sacudió las torres principales cuando una figura emergió desde el suelo congelado. Era Izuku. Su cuerpo estaba envuelto en una armadura de hielo que respiraba, con una capa hecha de energía negra y símbolos que nadie podía entender. Aquí empieza, dijo con voz firme y profunda. La purga. Levantó la mano, y una onda de energía negra arrasó todo el sector. No era fuego. No era electricidad. Era algo más, una distorsión de la realidad. Los edificios se doblaban. Las calles gritaban. Y la gente, atrapada en sus casas, veía cómo sus recuerdos eran absorbidos por la presencia de Izuku. En la OA, el pánico ya era evidente. La sala de crisis se llenó de gritos y datos inestables. Está borrando zonas enteras. Exclamó un técnico. No queda nada. Ni cuerpos, ni rastros, ni señal. Solo, silencio. Aizawa golpeó la mesa con rabia. Maldita sea. No es solo venganza. Está castigando al sistema entero. Bakugo observaba los monitores sin decir nada. Algo dentro de él se rompía. Recordaba cuando eran niños, cuando él empujaba a Deku, lo humillaba, y él solo sonreía, torpemente. Ahora, esa sonrisa ya no existía. En un rincón, All Might, débil y envejecido, respiraba con dificultad. Miraba una vieja foto de Izuku sonriendo con su traje de héroe. Lo fallé, susurró. Y ahora todos pagarán por eso. Lejos de la ciudad, en un templo abandonado, Stein reunía a antiguos villanos, algunos olvidados, otros buscados. No los seguiremos, declaró. Lo respetaremos. Porque Izuku Midoriya ya no es un simple hombre, él es un juicio viviente. Un nuevo nombre empezó a correr en los rincones oscuros de la red, entre foros ocultos y transmisiones ilegales. El ángel fracturado Izuku no reclamaba justicia. No exigía redención. Solo avanzaba, destruyendo cada símbolo de la falsa esperanza que lo había traicionado. Y mientras lo hacía, cada paso dejaba una marca. Una estatua congelada, una escuela colapsada, una torre partida por la mitad. El mundo ya no hablaba de héroes. Ahora, todos hablaban de él. El cielo estaba teñido de gris, como si la misma atmósfera temiera lo que iba a suceder. En medio de una ciudad en ruinas, con edificios congelados y estatuas de hielo en forma de antiguos héroes, una figura avanzaba sola. Era Tenya Hira. Vestía su traje clásico, pero con modificaciones pesadas, como si supiera que esta vez no sería solo una patrulla. No venía a arrestar. Venía a detener al que una vez llamó amigo. Izuku. Gritó, su voz resonando en la nada. Esto no es justicia. Esto es venganza ciega. Izuku apareció caminando entre el humo.
Su silueta era imponente, con su nueva armadura de hielo negra brillando débilmente, como si estuviera hecha de sufrimiento comprimido. ¿Y tú, todavía crees en ese concepto inútil?, dijo con desprecio. La justicia me falló. Los héroes me fallaron. Tú me fallaste, Tenya. Yo intenté ayudarte. Todos lo hicimos. Pero te encerraste, Izuku. Te rendiste. Izuku sonrió. Una sonrisa triste, rota, vacía. Me rendí, porque ustedes me dejaron caer. Sin más palabras, Izuku levantó su mano, y el suelo bajo Ida se congeló instantáneamente. Ida apenas tuvo tiempo de activar sus motores para impulsarse hacia un costado, evitando quedar atrapado. Recíproco turbo. Gritó, y desapareció en un destello de velocidad. Izuku lo siguió con la mirada sin moverse. Cuando Ida apareció detrás de él y lo golpeó con toda su fuerza, Izuku ni se inmutó. Su cuerpo estaba rodeado por una barrera de energía negra. Eres rápido, pero no lo suficiente, susurró Izuku. Con un simple chasquido, congeló el aire alrededor, haciendo que Ida cayera al suelo, sus piernas atrapadas en hielo negro que lo consumía poco a poco. ¿Sabes lo que duele más que morir, Ida?, dijo acercándose, sus ojos brillando en rojo. Ver cómo el mundo que defendiste destruye a los inocentes, y tú no haces nada. Ida gritó de dolor, no por el hielo, sino por las palabras. Tú no eres Izuku Midoriya. Gritó, lágrimas en sus ojos. Ese chico ya está muerto. Correcto, susurró Izuku mientras se alejaba lentamente. Izuku murió, el día que todos decidieron mirar hacia otro lado. Con un último gesto, dejó a Ida congelado del pecho hacia abajo, aún con vida, como advertencia para todos. Esa noche, en cada rincón del país, se transmitió una imagen. Ida, símbolo de disciplina y justicia, derrotado y llorando frente a una figura que ya no era héroe, ni villano, era el juicio mismo. El cielo tronaba en la distancia, mientras una lluvia fina comenzaba a caer sobre los restos humeantes de Osu. El eco del último enfrentamiento todavía vibraba en el aire, y entre las sombras de una torre destruida, un hombre observaba la transmisión. TCH, maldito nerd, gruñó Bakugo, apretando los puños hasta sangrar. No podía creer lo que había visto. Ida, derrotado. Izuku, irreconocible. Ese no era el Deku que conocía. O tal vez sí, y él nunca lo quiso ver. Con su traje mejorado, ahora más oscuro, cubierto por una chaqueta negra con líneas rojas, Bakugo despegó con un estruendo de explosiones bajo sus pies. Lo encontraría. Ya no por los héroes, no por el mundo, lo haría por él. Al día siguiente, en una zona industrial abandonada, Izuku estaba sentado en lo alto de una estructura metálica, con la mirada perdida en el horizonte. Sentía el dolor, pero ya no como algo que dolía. Se había vuelto parte de él. Como el aire que respiraba. Como el frío que lo rodeaba. Una explosión sacudió el lugar. Izuku. Gritó Bakugo desde abajo. Muestra la maldita cara. Izuku bajó lentamente. No con prisa. Como si supiera que esto pasaría. Kacchan, pensé que te tomaría más tiempo venir a sermonearme. ¿Sermonearte? No, Bakugo le apuntó con la palma llena de sudor y chispas. Vengo a patearte el trasero. Y si después de eso aún respiras, quizás te escuche. Ya no soy el mismo, Bakugo. Yo tampoco. Interrumpió gritando. Todos cambiamos, maldita sea. Pero tú te enterraste solo. ¿Crees que solo tú sufriste? Solo tú perdiste cosas. Izuku lo miró por un segundo. Yo no perdí cosas, perdí el sentido de ser.
Entonces deja que te lo recuerde a golpes. Bakugo saltó hacia él, su puño envuelto en una explosión. El choque fue brutal. Las ondas de presión destruyeron los muros a su alrededor. Bakugo atacaba sin parar, pero Izuku se defendía sin esfuerzo, su cuerpo rodeado por hielo afilado y sombras pulsantes. Aún estás ahí. Lo sé. Vi tus ojos cuando te alejaste de Ira. Sigues siendo tú, joder. No, susurró Izuku, tomando el brazo de Bakugo y congelándolo parcialmente. Yo ya no soy el héroe sin don, soy el juicio de los que me fallaron. Bakugo retrocedió, respirando con dificultad. Entonces, mátame, dijo, abriendo los brazos. Si de verdad no te queda nada, acaba conmigo. Hazlo. Izuku dudó. Por primera vez en semanas, dudó. Sus manos temblaron. ¿Por qué no lo haces? Insistió Bakugo. Si no hay nada de Izuku Midoriya dentro de ti, entonces termina esto. Un silencio aterrador llenó el lugar. ¿Por qué? Izuku susurró, bajando la mano. Porque tú sí estuviste ahí, incluso cuando no lo parecía. Y sin decir más, desapareció entre una nevada repentina, dejando a Bakugo solo, con lágrimas mezcladas con la lluvia. La sangre seguía escurriendo por las grietas del suelo, y el silencio se volvió pesado como el plomo. Izuku no apartaba la mirada de los restos del enfrentamiento. Sus ojos, antes temblorosos, ahora eran dos esmeraldas duras como el acero. Cada paso que daba resonaba como un eco en un mundo deshecho. Los escombros del pasado ya no lo detenían, lo alimentaban. Caminar por los túneles abandonados era como internarse en su propia mente. Oscuro, frío y lleno de ecos que no quería recordar. Las voces de sus antiguos amigos y enemigos eran ahora murmullos fantasmas, arrastrándose por las paredes, preguntándole si aún quedaba algo de héroe en él. No respondió. Solo siguió caminando. Shoto lo esperaba en la salida norte. Su mirada era distinta, más madura, más apagada. Había presenciado demasiado. Entre ambos no hubo palabras al reencontrarse, solo una mirada que decía, sabemos lo que viene. Se acercaron a una mesa oxidada, donde desplegaron los planos del bastión principal de la comisión. Allí estaba el núcleo del sistema corrupto, la cúpula que había manipulado todo desde las sombras, incluso antes del nacimiento de los héroes modernos. Izuku señaló 3 puntos clave. Los reactores de seguridad, la torre de vigilancia y la sala de decisiones. Cada uno custodiado por antiguos compañeros que habían elegido el lado cómodo del poder. No dudaremos, murmuró. ¿Estás seguro? Preguntó Shoto, con la voz grave. No hay camino de regreso, respondió Izuku. Esa noche, los cielos se cubrieron de nubes negras. No por tormenta, sino por el humo de los preparativos. Cada rebelde sabía que esa podría ser su última noche. Y, sin embargo, nadie tembló. El odio había reemplazado al miedo hace ya mucho tiempo. Cuando Izuku se retiró a descansar por unas horas, soñó con All Might. Pero ya no era el símbolo de la paz. Era solo un hombre, triste, con los brazos rotos, que miraba desde lo alto de una colina cubierta de cruces blancas. Izuku intentó hablar, pero el sueño no se lo permitió. Solo se despertó con una lágrima quemándole la mejilla. Es mañana, murmuró. Y con eso, comenzó el principio del fin. Los primeros rayos del sol apenas tocaron los tejados oxidados cuando los rebeldes ya estaban en posición. Izuku vestía de negro, con un abrigo largo cubriéndole hasta los tobillos, y las marcas de antiguas batallas aún visibles en su rostro. Shoto caminaba a su lado, con fuego en una mano y hielo en la otra, sin expresión alguna. La operación Eclipse había comenzado. El grupo se dividió en 3 escuadrones.
Izuku lideraba el escuadrón frontal, encargado de entrar por el pasillo central del bastión. Bakugo, que había regresado en secreto después de años de desaparición, comandaba el asalto aéreo. No era el mismo chico explosivo de antes. Su mirada era más sombría, como si el mundo le hubiese robado algo que jamás recuperaría. Mientras tanto, Uraraka, ahora una maestra táctica en gravedad y guerra urbana, se infiltraba por los ductos subterráneos, junto a un equipo especializado. Sabía que al otro lado le esperaba alguien a quien alguna vez llamó amiga. Tsuyu. Pero no temía. Sentía rabia, no por ella, sino por todo lo que les arrebataron. Izuku entró primero. El portón estalló con una onda de energía oscura. Ya no usaba su don de forma tradicional. Desde que su alma se fracturó, canalizaba una fuerza que no pertenecía a este mundo, como si la oscuridad misma lo hubiera elegido como huésped. Su puño atravesó las paredes como si fueran de papel. Los primeros guardias no tuvieron oportunidad. Uno a uno, caían ante su mirada fría. Pero entonces, una figura familiar apareció frente a él. Era Ida. Con su armadura de héroe aún intacta, Ida alzó la mano y gritó. «Detente, Midoriya. Esto no tiene por qué acabar así». Izuku no respondió. Solo lo miró. «Tú eras nuestro futuro. Tú eras el heredero del símbolo». «Ese símbolo murió cuando ustedes lo abandonaron», respondió Izuku, avanzando. Ida se lanzó a toda velocidad, buscando inmovilizarlo, pero Izuku ya no peleaba como antes. Desvió el ataque con un giro, atrapó a Ida por el cuello y lo arrojó contra una columna, con fuerza suficiente para dejarlo inconsciente, pero no matarlo. «Todavía hay partes de mí que recuerdan», pensó. Mientras tanto, en los cielos, Bakugo rugía como un demonio, destruyendo drones de vigilancia, torres y torretas defensivas. Pero su avance fue detenido por Kaminari, que lo esperaba en el último piso de la torre de energía. «No puedo dejar que pases», dijo Kaminari, con chispas recorriéndole el cuerpo. Bakugo se detuvo solo un segundo, luego apretó los puños. «Entonces muere siendo inútil, como siempre lo fuiste». Y el choque de ambos encendió el cielo. Abajo, el tiempo se detenía para Izuku. Frente a él, las puertas de la sala de decisiones se abrían lentamente. Su corazón palpitaba con fuerza, no por miedo, sino porque al otro lado, lo esperaba el verdadero traidor, Aux. El silencio en la sala era tan espeso que casi podía cortarse. Izuku dio un paso dentro, y cada eco de su bota resonaba como un trueno apagado. Frente a él, sentado en un trono improvisado, rodeado de pantallas, archivos clasificados y tecnología robada, estaba Aux. Pero ya no era el héroe veloz y carismático de antaño. Su rostro mostraba el peso de las decisiones. Sus alas, mecánicas ahora, chispeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. «No esperaba que llegaras tan lejos, Midoriya», dijo Aux sin levantarse. Izuku no respondió al principio. Solo lo observó. Su mirada era un abismo sin fondo. «Tú eras uno de los buenos», murmuró Izuku. «Fuiste mi ejemplo. El único que aún sonreía en medio de la guerra. Y tú, vendiste todo». Aux suspiró. Una sombra de dolor cruzó su rostro. «Yo intenté proteger lo poco que quedaba. Pero cuando los héroes comenzaron a negociar con criminales, cuando vi cómo Olmir desaparecía, supe que no había otra forma. Solo los que se ensucian las manos sobreviven». Izuku dio otro paso. «¿Y por eso entregaste a Mirio? ¿Por eso mandaste a matar a Aizawa?» El rostro de Aux se endureció. Por un segundo, el silencio volvió a dominar la sala. «No lo ordené yo. Pero no lo detuve.
Porque si no lo hacía, los del consejo iban a eliminar a todos. Sacrifiqué piezas, para evitar una masacre mayor. No eran piezas. Gritó Izuku, con un temblor en la voz por primera vez. Eran personas. Eran mi familia. Sus manos comenzaron a brillar con una energía oscura que corrompía incluso el aire. La ira se mezclaba con la tristeza, y de su cuerpo brotó una aura retorcida que parecía alimentarse del dolor. Entonces acaba esto, dijo Aux, poniéndose de pie lentamente, desplegando sus alas metálicas. Mátame. Como hiciste con Endeavor. Como hiciste con los falsos héroes. Termina el ciclo. Pero Izuku no atacó. En su mente, el recuerdo de Eri sonriendo, la voz de Olmig diciéndole que siempre buscará salvar, y las lágrimas de Uraraka antes de separarse por última vez, se mezclaban como cuchillas que lo desgarraban por dentro. Tú ya estás muerto, Aux, susurró. Solo eres un hombre vacío viviendo de excusas. Y giró la espalda. Pero Aux no podía dejarlo ir. En un acto desesperado, se lanzó con una de sus alas transformadas en cuchilla. Un grito final de guerra, de traición, de vergüenza. Izuku giró solo su brazo. Y el impacto fue brutal. Una onda lo lanzó contra el muro, aplastándolo, dejándolo inconsciente. No lo mató. No aún. Detrás de él, Uraraka llegó ensangrentada, pero firme. La torre de control es nuestra, anunció. Shoto está asegurando el sector oeste. Bakugo, está gravemente herido. Izuku no dijo nada. Solo miró el cielo, aún cubierto por nubes de guerra. Esto es solo el principio, murmuró. Lo que viene, será peor. La batalla había cesado. Solo quedaban escombros, polvo y los cuerpos inconscientes de héroes que alguna vez fueron considerados invencibles. El aire olía a ceniza, a derrota, y a algo nuevo. El cambio. Izuku, con la capucha del abrigo aún puesta, observaba desde la cima de un edificio en ruinas. Sus ojos ya no eran los mismos que los de aquel chico que temblaba en la UA, ahora brillaban con determinación y una calma peligrosa. A su lado, Stein respiraba profundo. Tenía una herida en el costado, pero su mirada seguía tan afilada como siempre. No fallaste, le dijo, sin mirarlo. Pensé que dudarías cuando viste a Olmig. Izuku no respondió de inmediato. Observó hacia abajo, donde Endeavor estaba siendo cargado por otros héroes hacia un transporte de emergencia. Él ya no era el símbolo de la paz, dijo por fin. Solo era una estatua vieja que seguía en pie porque nadie se atrevía a derribarla. Una figura apareció entre las sombras detrás de ellos. Era Toga, con su uniforme desgarrado, pero con una sonrisa en los labios. La transmisión fue un éxito, dijo. Medio país ya sabe la verdad sobre los experimentos con Quirks. Y sobre los desaparecidos, Izuku cerró los ojos un momento. El siguiente paso estaba más cerca. Entonces es hora, murmuró. El mensaje fue claro. Los falsos héroes caerán. Y los verdaderos, nacerán del caos. Stein se inclinó hacia él, más curioso que desafiante. ¿Y tú, Izuku? ¿Qué serás tú al final de todo esto? Izuku abrió los ojos de nuevo, mirando hacia el amanecer rojo en el horizonte. Yo seré, lo que nadie pudo ser. Justicia sin cadenas. Poder sin corrupción. El símbolo, de los caídos. Las noticias se esparcieron como un virus. No hubo cadena de televisión, red social ni autoridad que pudiera frenar la verdad. Las grabaciones filtradas por el equipo de Izuku mostraban hospitales ocultos donde se hacían pruebas con Quirks, héroes aceptando sobornos, y reuniones secretas entre la Comisión de Seguridad y los villanos a quienes decían combatir. La sociedad tambaleó.
Los civiles comenzaron a cuestionarlo todo. Las agencias de héroes cerraban por miedo a represalias, y las protestas en las calles crecían con cada hora. Los viejos símbolos estaban cayendo. Era el principio de una nueva era. En un refugio subterráneo a las afueras de Musutazu, Izuku y su grupo se reunían. El lugar era oscuro, iluminado solo por unas luces tenues que parpadeaban con la energía limitada. Mapa tras mapa colgaba de las paredes, con marcas rojas en puntos estratégicos del país. Tenemos el apoyo del norte, de los distritos abandonados, dijo Spinner, revisando unos documentos. Incluso algunos exprofesores de la UA están empezando a hablar. Perfecto, respondió Izuku, su tono firme, sin emociones. Pero no basta con que hablen. Necesitamos que actúen. Shigaraki, sentado al fondo, sonrió siniestramente. ¿Y cuál es el siguiente objetivo, símbolo de los caídos? Preguntó con ironía. Izuku no se inmutó. Sacó una pequeña tableta y proyectó una imagen holográfica. Un enorme edificio con una torre central. La torre central de control de Quirks. Allí se regulan los dispositivos inhibidores, los escáneres de nivel, y la base de datos de todos los nacidos con dones. Todos guardaron silencio. Si la destruimos, continuó Izuku, se borrarán sus registros. No podrán rastrear a los portadores, no podrán usar sus tecnologías para controlar a los nuevos usuarios de Quirks. ¿Y qué hay de los civiles? Intervino Uraraka, que había aparecido en la sala sin que nadie la notara. Su cabello más corto, su rostro endurecido por las decisiones que tuvo que tomar. Izuku la miró por unos segundos. Luego, con voz baja, pero firme, respondió. Ningún cambio verdadero ocurre sin sacrificios. Pero haré todo lo posible, para que esta vez, los inocentes no paguen lo que destruyeron los falsos héroes. Un silencio incómodo se apoderó del cuarto. Pero nadie se opuso. Todos sabían que el mundo que conocían ya no existía. Lo que vendría después, sería su obra. Y sería sangriento. La noche de la operación llegó más rápido de lo esperado. La torre central de control de Quirks se alzaba como una sombra sobre Musutazu. Altísima, inquebrantable, y cubierta de sensores y drones que la vigilaban sin descanso. Era el símbolo de la vigilancia total. Desde allí, el gobierno y la comisión podían inutilizar Quirks a distancia, borrar identidades, alterar historiales, y desaparecer a cualquiera. Izuku, vestido con un traje negro modificado por Mei Atsume, descendía en silencio por una cuerda desde un dirigible camuflado. A su lado, Bakugou y Shinzou. En tierra, Todoroki lideraba una distracción frontal para desviar la atención de los centinelas. Mientras tanto, Uraraka se infiltraba por la alcantarilla con Tsuyu, para cortar el flujo eléctrico interno. Comenzamos en 3, 2, 1, susurró Izuku por el comunicador. Una explosión blanca iluminó el cielo. El grito de los drones activándose se mezcló con las alarmas. Desde la planta baja, un escuadrón de héroes élite salió corriendo. Ahora, Bakugou, ordenó Izuku. Ya lo sé, Ned. Gritó Bakugou mientras usaba una explosión para lanzar a Izuku por el aire y estrellarlo contra una de las ventanas del piso 47. Izuku rodó entre el vidrio roto, activando el escudo de absorción que llevaba. Se puso de pie con sangre en la frente, y sin perder tiempo, corrió por los pasillos mientras colocaba pequeños dispositivos en las paredes. Los códigos de los prisioneros. Las órdenes de ejecución. Las alteraciones genéticas. Todo estaba almacenado allí. Shinzou entró por el otro lado. Había neutralizado a un grupo de guardias usando su voz cerebral. Su mirada era fría, calculadora.
Ambos se encontraron frente a una gran puerta metálica sellada por reconocimiento de Adm. «Esto es tuyo, Midoriya», dijo, retrocediendo. Izuku se quitó un guante, revelando su palma cubierta de cables insertados por Mei. La colocó sobre el lector. El sistema intentó rechazarlo, pero ya era tarde. Acceso concedido. Bienvenido, director Midoriya Izuku. Los ojos de Shinzo se abrieron como platos. ¿Qué hiciste? Izuku entró sin responder. Dentro, las luces parpadearon al ritmo de un sistema colapsando. En las pantallas, miles de nombres. Héroes corruptos, víctimas ocultas, quirks experimentales. En el centro, un servidor brillante, casi vivo. «Es hora de liberar la verdad», murmuró Izuku, conectando su dispositivo principal al núcleo. El sistema chilló. Los datos comenzaron a fluir. En todo el país, las pantallas públicas se encendieron. Todo el mundo comenzó a ver lo que jamás imaginaron. Los pecados de los héroes, las mentiras de la comisión, las manipulaciones desde la cuna. Y entonces, justo cuando la transmisión alcanzó su punto más alto, un rugido estremecedor sacudió la torre. Un Nomu. Pero no cualquier Nomu. Era gigantesco, cubierto de armadura y con múltiples quirks. No lo enviaron para defender la torre. Lo enviaron para destruirla, con Izuku dentro. «¡Mierda!», gritó Bakugou por el comunicador. «¡Salgan de ahí!». Pero Izuku no se movió. «Aún no he terminado», susurró, girándose a enfrentar al monstruo, sabiendo que esta batalla decidiría si el sacrificio valió la pena, o si todo volvería a ser silencio. Los días pasaban rápido, pero el caos se extendía aún más rápido. Las ciudades ya no eran bastiones de paz, sino territorios divididos entre facciones. Algunos seguían creyendo en la comisión de héroes, pero la mayoría empezaba a despertar. Las transmisiones filtradas por el grupo de Izuku se habían vuelto virales. Todos sabían ya. Los héroes habían mentido. Y algunos habían asesinado en nombre de la seguridad pública. En un almacén subterráneo, convertido en cuartel general, Izuku revisaba junto a Mei Natsume unos dispositivos de inhibición de quirks. Mei se unió al grupo por decisión propia, decepcionada del sistema que bloqueó sus inventos por considerarlos peligrosos para el orden. «Este modelo es más estable», decía ella mientras ajustaba unas válvulas. «No mata el quirk. Solo lo apaga temporalmente. Ideal para capturar sin matar». Izuku asintió. Ya no se preocupaba por sonar como un justiciero. Había cruzado esa línea hace tiempo. Él no quería capturar, quería corregir. Y a veces, para corregir un mundo podrido, se necesitaba destruir parte de él. Tokoyami, quien había abandonado la UA después de un incidente encubierto con su maestro Aux, llegó con noticias urgentes. Los remanentes de la Liga de Villanos están reclutando. Spinner tomó control de un pequeño ejército. Pero, no buscan solo venganza. Dicen que tú les mostraste el camino. Izuku se tensó. No quería ser un símbolo para ellos. Quería ser el final de todo lo que representaban. No quiero seguidores. Quiero conciencia. Respondió firme. Si vienen a destruir por destruir, no son parte de esto. En ese momento, un monitor se encendió. Era una transmisión en vivo desde las ruinas de la antigua UA. En ella, un nuevo héroe autoproclamado se dirigía a la nación. Shinzo, el manipulador de mentes. Izuku Midoriya es el verdadero villano. Gritaba frente a cámaras. Él es quien destruyó nuestra esperanza. Y ahora quiere controlarlos con miedo. Izuku apretó los puños. Ya no me basta con mostrar la verdad, dijo con voz baja. Tendré que hacer que la vivan.
La guerra no era solo física. Ahora, era ideológica. Y solo uno podría reescribir la historia. La noche cayó sobre Japón con un silencio denso, interrumpido solo por el zumbido lejano de drones de vigilancia. La ciudad estaba dividida. Algunos barrios habían sido completamente tomados por ciudadanos que apoyaban la causa de Izuku. Otros, defendidos por héroes de la vieja guardia, se mantenían bajo un régimen casi militar. Izuku caminaba por los tejados de Musutazu, encapuchado, con los ojos brillando de determinación. A su lado, Ida, quien había abandonado la comisión tras descubrir que su hermano Ingenium fue manipulado por órdenes superiores, analizaba rutas de escape y posiciones enemigas. La nueva base de Shinzo está bajo tierra, dijo Ida. Lo protege un equipo de héroes seleccionados por la comisión. Kamui Works, Ryukyu, y Endeavor. Izuku se detuvo en seco. ¿Endeavor está con ellos? No exactamente. Está en silencio. Pero no ha movido un dedo para detenerlos. Es lo mismo que apoyar. Izuku apretó los dientes. No por miedo, sino por decepción. Aquel que había intentado redimirse, ahora se convertía en otra pieza del sistema podrido. En ese momento, llegó Todoroki, cubierto de escarcha y sangre seca. Fui a buscar a mi padre, dijo. No quiso escuchar. Solo dijo. Estoy cansado de pelear contra fantasmas. No somos fantasmas, respondió Izuku. Somos el futuro que no quieren ver. Esa noche, el grupo se dividió en 3 escuadrones. Tokoyami lideraría el asalto desde las alcantarillas. Mei y Atsume desactivarían los sistemas de defensa. Y Midoriya, se enfrentaría cara a cara con Shinzo. El enfrentamiento comenzó a medianoche. Explosiones. Luces. Gritos. El viejo símbolo de la paz ya no era All Might, ahora, eran las ideas enfrentadas. Izuku irrumpió en la sala central. Allí estaba Shinzo, con una capa negra, rodeado de pantallas mostrando falsas imágenes de Izuku asesinando inocentes. Una guerra de percepción. ¿Crees que la verdad salvará al mundo? Preguntó Shinzo, con una sonrisa torcida. El mundo no quiere la verdad. Quiere sentirse seguro. Aunque sea una mentira. Prefiero un mundo inseguro con conciencia que un mundo tranquilo bajo esclavitud, dijo Izuku. Ambos se lanzaron al combate. No era solo fuerza. Era mente contra mente. Shinzo intentó manipularlo con su voz, pero Izuku había entrenado con Aizawa. Sabía cómo bloquearlo. Cada golpe, cada esquiva, era una declaración de guerra a las mentiras del sistema. Finalmente, con una explosión de energía canalizada en sus piernas, Izuku derribó a Shinzo contra el suelo. No soy un villano, susurró Izuku con rabia contenida. Pero no me importa si el mundo me llama así, si eso significa que algún día podrán vivir en libertad. Shinzo, derrotado, sonrió entre la sangre. Entonces, ya no hay vuelta atrás, Midoriya. Nunca la hubo. Las cámaras de seguridad que cubrían el enfrentamiento entre Izuku y Shinzo fueron hackeadas por Mei. Ahora, todo el país veía en vivo, sin censura, lo que en verdad ocurría. Las mentiras de la comisión y de los falsos héroes quedaban al descubierto. Mientras Shinzo yacía inconsciente, Izuku se dirigió a la consola central de la base. El sistema de transmisiones aún funcionaba. Ida, jadeando y con el brazo herido, activó el protocolo de difusión nacional. Estás en vivo para todo Japón, le susurró. Esta es tu oportunidad. Izuku respiró profundo, se quitó la capucha, revelando su rostro marcado por cicatrices, pero con la mirada firme. Soy Izuku Midoriya. Para muchos, un traidor. Para otros, un monstruo.
Pero la verdad, es que soy un ciudadano que no pudo seguir fingiendo. Nos vendieron un mundo de justicia, y nos dieron uno donde la justicia se compra. Nos llamaron héroes, pero nos convirtieron en armas. Hizo una pausa. El silencio al otro lado del país era total. Todos lo escuchaban. Todos. Yo crecí creyendo en los héroes. Pero cuando ellos me abandonaron, cuando los civiles eran sacrificados para mantener estatus y fama, decidí convertirme en algo diferente. No en un símbolo. No en un villano. Decidí convertirme en el cambio. Izuku se acercó más a la cámara. Sus ojos verdes brillaban como brasas vivas. No peleamos por venganza. Peleamos por los que ya no pueden hacerlo. Peleamos por los olvidados. Si eso me convierte en enemigo del sistema, entonces que tiemble el sistema. La transmisión se cortó repentinamente. Ryukyu, herida pero consciente, había activado el protocolo de apagado de emergencia. Demasiado tarde. Gritó Mei desde los pasillos, ya se viralizó en todo el mundo. En las calles, miles comenzaron a salir con máscaras verdes, como símbolo de resistencia. En redes, el hashtag Midoriya Verdad se volvió tendencia. Los primeros falsos héroes empezaron a desertar. La comisión, temblaba. Mientras tanto, All Might, aislado y oculto desde su última aparición pública, observaba el discurso en una pequeña pantalla. Sus ojos llenos de lágrimas. «Lo hiciste, chico», susurró. «Rompiste el molde». La transmisión de Izuku había sacudido los cimientos de la sociedad, pero también encendió una chispa en los corazones dormidos. Uno de ellos. Katsuki Bakugo. Bakugo, quien se había mantenido en las sombras tras el incidente del colapso de camino, se encontraba oculto en una zona abandonada del Distrito 3, donde entrenaba en soledad, intentando comprender la verdad de todo lo que había ocurrido. Siempre lo había intuido, pero ahora lo tenía claro. Izuku no era el enemigo eran aquellos que usaban la justicia como máscara. Mientras veía el discurso repetido una y otra vez en los canales alternativos, apretó los puños hasta sangrar. Una gota cayó al suelo. «Deku, maldito nerd», murmuró. «Tenías razón desde el principio». Un fuerte estallido se escuchó a su alrededor. La energía que había reprimido durante meses comenzó a emanar violentamente de su cuerpo. Su Kirk explosión, estaba evolucionando. Bakugo Katsuki. Tu furia ha despertado una nueva versión de ti mismo. Una voz resonó dentro de su mente. Vieja. Ancestral. Un vestigio de su linaje Kirk. Su energía se volvió más densa, más inestable, más letal. Su cuerpo ardía como dinamita viva. Había cruzado un límite, uno del que no podría regresar. Si ellos quieren guerra, entonces que la tengan. Gritó Bakugo con una sonrisa feroz. Con un último estallido, dejó atrás el escondite. Su destino. La base de Izuku. En la base rebelde. Ida y Uraraka seguían curando heridos mientras Mei preparaba los datos robados de la comisión para liberarlos globalmente. Izuku, aún afectado por el enfrentamiento con Shinzou, estaba en silencio. En ese momento, una alerta se activó. Objeto volador no identificado acercándose a alta velocidad, ¿un misil?, preguntó Mei, alarmada. No, respondió Izuku con una sonrisa apenas visible. Es una explosión conocida. En ese instante, una figura descendió en medio de la base, cubierto de humo y chispas naranjas. Bakugo. Todos los rebeldes apuntaron sus armas. Pero Izuku levantó la mano. Tranquilos, él está con nosotros. Bakugo lo miró fijamente. No dijo nada. Solo extendió la mano hacia su exrival. No vengo a pedir disculpas, maldito Ned.
Vengo a pelear. Izuku estrechó su mano con fuerza. Entonces pelea conmigo. Pero esta vez, por algo que valga la pena. Con la inesperada llegada de Bakugo a la base rebelde, el ambiente cambió. Algunos aún desconfiaban de él, pero Izuku tenía fe. Él lo conocía, más de lo que cualquiera podía entender. Bakugo no era solo explosiones y gritos. Era voluntad, determinación, y ahora, era parte del cambio. Tenemos que movernos, dijo Bakugo. No podemos quedarnos esperando. Hay otra base de la comisión al norte, cerca del antiguo distrito de Osu. Ahí experimentan con quirks artificiales, y hay héroes que aún no saben la verdad. Izuku asintió. Entonces es hora de que abramos sus ojos. Plan de acción. Noche sin héroes. Esa misma noche, Izuku, Bakugo, Ida, Uraraka y un pequeño escuadrón de élite se infiltraron en las instalaciones secretas del distrito Osu. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. Había héroes encerrados en cámaras criogénicas. Experimentaban con sus cuerpos. Les quitaban los quirks, los modificaban, los clonaban. La comisión había cruzado una línea irreversible. Entre los sujetos, había uno que nadie esperaba encontrar. Endeavor. ¿Qué demonios? Gritó Bakugo. ¿Qué hace ese bastardo aquí? Izuku se acercó al cristal. Endeavor estaba inmóvil. Cables conectados a su cuerpo. En su rostro, una mezcla de dolor y derrota. No lo sabemos, pero esto lo cambia todo. En ese momento, las alarmas sonaron. Fuerzas especiales de la comisión rodearon el edificio. Un héroe corrupto los lideraba. Besgianist, o al menos, alguien que llevaba su traje. Vaya, los ratones han salido de su agujero, dijo la figura. Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki, están bajo arresto por crímenes contra la paz. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Bakugo explotó hacia adelante como una bala de fuego, golpeando directamente en el rostro del impostor. Te voy a arrancar esa máscara y hacer que vean quién eres de verdad. Se desató el caos. Peleas explosivas, humo, fuego y cables por todos lados. Ida y Uraraka liberaban a los prisioneros, mientras Izuku se enfrentaba a un nuevo tipo de villano. Uno con Kirk doble, resultado de los experimentos ilegales. Izuku se dio cuenta de algo. Estaban jugando con fuego, y ahora, todo podía arder. La batalla dentro de la instalación de Osu alcanzaba niveles incontrolables. Bakugo se abría paso entre los enemigos como un cometa explosivo, mientras Ida evacuaba a los prisioneros liberados con la ayuda de Uraraka, quien usaba su gravedad cero para evitar los colapsos estructurales del edificio. Izuku luchaba contra el enemigo con doble Kyok. Un villano modificado que podía controlar tanto el aire como el metal. Cada golpe que lanzaba Izuku era bloqueado por una barrera metálica que flotaba en el aire. Esto no es un Kirk natural. Te crearon como a un monstruo. Gritó Izuku mientras esquivaba una ola de cuchillas flotantes. ¿Y tú no entiendes lo que es ser abandonado por los mismos que juraron protegernos? Respondió el enemigo, su voz cargada de rabia artificial. Justo cuando la pelea parecía irse de control, una explosión interna sacudió la instalación. Bakugo cayó al suelo ensangrentado, no por un enemigo, sino por un ataque por la espalda. Bakugo. Gritó Izuku, girándose de inmediato. Detrás de él, con la mano humeante, estaba un rostro familiar. Uraraka, pero no era ella. ¿Qué? ¿Ochako? Dijo Izuku, sin comprender. Lo siento, Deku, dijo ella con una voz extrañamente fría. Pero la comisión me hizo ver la verdad antes que tú. Si queremos un mundo en orden, tú debes caer. Era un clon. O algo peor.
La verdadera Uraraka apareció segundos después, aterrizando junto a Bakugo y protegiéndolo con su escudo de gravedad. Ese no soy yo, Deku. Es un prototipo mío. Un experimento con mis recuerdos y Mian. Izuku se paralizó un segundo. Luego volvió a concentrarse. El enemigo de Doble Kirk se fusionó con los metales del techo, preparando un último ataque masivo. Todos fuera ya. Voy a acabar esto aquí. Izuku se lanzó con toda su fuerza, liberando una versión comprimida de su poder. Smash Oscuro, una técnica que canalizaba todo el poder de One for All en un solo puñetazo sin generar una explosión visible, ideal para espacios cerrados. El golpe impactó al enemigo y al falso clon, destruyendo el núcleo energético que los alimentaba. Silencio. El edificio colapsó parcialmente, pero la mayoría había escapado. Solo Izuku y Bakugo quedaron atrás, semi-inconscientes. La rebelión había logrado una victoria amarga. La rebelión había logrado escapar por poco de las ruinas de Osu. Aizawa, cubierto de polvo y sangre, dirigía la retirada mientras el sol comenzaba a salir entre los escombros humeantes. Midoriya, semi-inconsciente, era llevado en camilla junto a Bakugo, que seguía sangrando por la herida causada por el clon de Uraraka. Un silencio denso reinaba en el campamento rebelde. Nadie hablaba. Todos sabían que algo había cambiado. Aquella traición no había sido cualquier ataque. Era la confirmación de que la comisión tenía ahora la capacidad de crear copias humanas casi perfectas, con quirks, recuerdos, y emociones. ¿Qué demonios era esa cosa?, preguntó Kirishima, temblando de rabia. Uraraka, la verdadera, estaba sentada sola, las manos temblorosas y la mirada perdida. Ver una versión falsa de sí misma traicionar a Izuku la había afectado profundamente. Tenía mis recuerdos, mis pensamientos, hasta mi manera de hablar, dijo ella en voz baja. Es como si hubiera sido yo, si no hubiera elegido este camino. Bakugo despertó horas después. Estaba vendado, con el torso envuelto en vendas gruesas. Su expresión no era de dolor, sino de furia contenida. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese maldito clon?, gruñó mientras se incorporaba con dificultad. Midoriya lo destruyó, le dijo a Aizawa. Pero descubrimos algo más. Aizawa colocó sobre la mesa de guerra unas imágenes obtenidas por Tokoyami durante la infiltración. Eran documentos secretos. En ellos se leía: Proyecto Epsilon. Creación de Kirk actos artificiales autorizado por el Consejo de Seguridad Metahumana. Financiado por la Comisión de Héroes. Objetivo: control absoluto de la evolución quirúrgica humana. Nos están reemplazando, murmuró Shinzou, que había leído los documentos antes. No quieren héroes. Quieren soldados programables. Midoriya finalmente abrió los ojos. Su respiración era débil, pero sus primeras palabras fueron claras. Tenemos que llegar al nivel 0, a la raíz del proyecto. ¿Estás seguro?, preguntó Aizawa. Ese lugar está en las profundidades de Musutafu. Protegido por todo el sistema de defensa automatizado de la comisión. Nunca nadie ha salido vivo de ahí. Izuku cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, su mirada estaba llena de decisión. Ya no estamos luchando por venganza, estamos luchando por la humanidad. El campamento rebelde se transformó en una base de operaciones improvisada. Los últimos días habían sido intensos, pero lo que venía ahora era la misión más crítica desde que comenzó la guerra. Penetrar en el nivel 0, el corazón de la comisión de héroes, donde se creaban los clones, se controlaba la narrativa, y se diseñaban los quirks artificiales. Aizawa trazaba el plan sobre una gran pantalla digital.
Los planos eran antiguos, robados por Zero durante una misión anterior. Mostraban los túneles subterráneos de Musutazu, una red oculta bajo la ciudad original que ahora estaba casi completamente controlada por drones, centinelas y quirks defensivos automatizados. Solo hay una entrada, dijo Aizawa, señalando un punto diminuto en el plano. El túnel de drenaje 13. Tendremos que dividirnos. Un equipo atraerá a los drones de superficie, y el otro se infiltrará por debajo. Izuku lideraría el equipo de infiltración. Junto a él, Uraraka, Bakugo, Shoto, y Tokoyami. El equipo de distracción lo encabezaría Mirko, Denki, Kirishima y Shinzou. Si fallamos, no habrá segunda oportunidad, dijo Bakugo, mientras afilaba su mirada. Entramos, tomamos toda la información, y salimos. Si nos atrapan, no nos rescatan. Esa noche fue la más silenciosa de todas. Muchos sabían que no volverían. Mina se acercó a Kirishima y le abrazó. Aizawa le dejó su vieja bufanda a Midoriya como señal de confianza. Y Shoto, sin decir una palabra, dejó una nota para su madre, por si no volvía. A las 3 ambos equipos partieron. El túnel estaba cubierto de lodo, humedad, y trampas tecnológicas. Pero avanzaron. Metro tras metro. Silenciosos, decididos. De pronto, Tokoyami se detuvo. Siento, oscuridad viva. No natural. Una voz se escuchó en los túneles. No era humana. Era distorsionada, metálica. Midoriya Izuku, héroe sin don, traidor del sistema, has llegado al umbral de los dioses. Bienvenido al nivel 0. Un muro se abrió frente a ellos, dejando ver un pasillo lleno de cápsulas. En cada una, un clon. Uno de Shoto Todoroki. Otro de Uraraka. Uno de Bakugo. Y varios de Midoriya, con ojos vacíos, pero con su Kyok. ¿Clones, de nosotros, desde cuando nos replican? Murmuró Uraraka, horrorizada. Izuku dio un paso al frente y alzó la voz con determinación. Voy a destruir este infierno. Hasta el último circuito. Y entonces, las luces se apagaron. Y la batalla comenzó. El frío era absoluto. El nivel 0 no solo estaba sellado bajo tierra, sino también encerrado en una prisión de oscuridad, hielo y silencio. Izuku dio un paso más dentro de esa cámara oscura, y al hacerlo, las luces se encendieron automáticamente. Frente a él, estaban ellos. Eran copias perfectas de sí mismo. No simples hologramas, ni robots, sino versiones creadas a partir de su ADN, memoria y experiencia. Cada uno representaba una etapa de su vida. Izuku con su libreta de héroes. Izuku llorando el día en que All Might lo rechazó. Izuku con la mirada vacía tras perder a Bakugo. Y el más peligroso, Izuku con el poder del sistema roto, la versión que nunca dudó en matar. ¿Qué es esto? Susurró. Una voz salió del sistema. Estos son tus límites. Tu mayor enemigo, siempre fuiste tú. Los clones lo atacaron sin piedad. Cada uno conocía su estilo, su forma de esquivar, sus miedos. Izuku sangraba, pero resistía. Cambiaba de estilo en cada segundo, aprovechando lo que aprendió con Stein, Davi, y hasta All for One. Por primera vez, no peleaba por ser un héroe. Peleaba por ser libre. Uno a uno los clones caían, hasta que quedó el último. El Izuku que no tenía emociones. Vestido completamente de negro, con una mirada vacía. Era el reflejo del Izuku que habría nacido si nunca hubiera tenido un corazón. Si me derrotas, te convertirás en mí, le dijo con una voz hueca. La pelea fue la más brutal de todas. Golpes que hacían temblar el suelo. Poderes combinados, estilos mezclados.
Pero justo cuando su copia iba a atravesarlo con una lanza de oscuridad, Izuku cerró los ojos y susurró. No quiero ser perfecto, solo quiero ser real. Liberó toda su energía acumulada. No one for all. No quirks. Solo su voluntad, sus cicatrices, y su humanidad. Y venció. El nivel 0 comenzó a derrumbarse. Pero en el centro de esa cámara, quedó de pie un Izuku completamente diferente. No el niño. No el héroe. No el monstruo. Sino un hombre libre. Mientras Izuku salía del nivel 0 cubierto de heridas, sus pensamientos estaban claros. ¿Quién creó ese lugar? ¿Por qué me pusieron ahí? ¿Quién sabía tanto de mí como para crear esas copias exactas? Al subir de nuevo a la superficie, fue recibido por Stein y Aizawa. Pero ninguno de los dos podía creer lo que veían. Izuku no solo se veía más fuerte, se sentía diferente. Más seguro, más centrado, pero con una mirada que parecía haberlo visto todo. ¿Qué viste ahí dentro? Preguntó Aizawa. A mí mismo. Respondió Izuku con frialdad. Antes de que pudieran hablar más, el sistema en su cabeza parpadeó. Actualización completa. Sistema desbloqueado al 100%. Nivel maestro. Acceso a archivos secretos del gobierno, Wyoming autorizado. Izuku se paralizó. Ahora tenía acceso a todo. Entró en los archivos ocultos del sistema y lo que encontró lo dejó sin aliento. Había grabaciones antiguas, documentos ocultos, y entre todo eso, un nombre. Yaji Toshinori. Alias. All Might. Estado. Fundador del proyecto Héroe Perfecto. El sistema lo confirmó. All Might había participado en la creación del sistema que ahora lo controlaba. No solo eso, él fue uno de los encargados de sacrificar versiones alternativas de Izuku para perfeccionar el sistema de superhumanos. No, no puede ser. Izuku gritó mientras las lágrimas le bajaban por el rostro. All Might sabía todo. Desde el principio. Desde antes de darle One for All. Lo eligió porque era el más estable, el menos propenso a rebelarse. Pero se equivocó. ¿Qué piensas hacer? Le preguntó Stein. Izuku cerró los ojos y respiró profundo. Voy a hacer lo que nunca se atrevieron a hacer, voy a derribar todo el sistema. Desde ese momento, Izuku dejó de huir y se convirtió en cazador. Su primera misión. Encontrar a All Might, y obligarlo a revelar toda la verdad, incluso si tenía que pelear contra su ídolo. Izuku, acompañado por Stein y Aizawa, viajó en secreto a una de las bases ocultas de la antigua UA, ahora convertida en un búnker para héroes retirados y altos mandos del gobierno. Allí, según el sistema, se encontraba All Might. El lugar estaba completamente blindado. Torres de vigilancia, campos de energía, sensores térmicos. Pero nada podía detener al nuevo Izuku. Con sus mejoras tras el nivel 0 y el dominio total del sistema, atravesó cada defensa como si supiera exactamente dónde atacar. Porque sabía. No deberías estar aquí, joven Midoriya, dijo una voz desde las sombras. All Might apareció, sin su sonrisa clásica, sin disfraz, sin fuerza. Solo un hombre viejo, pero con demasiados secretos. Izuku no vaciló. Lo miró a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me entregaste al sistema? ¿Por qué me hiciste pelear contra versiones mías solo para perfeccionarlo? All Might bajó la cabeza. No tenía sentido negarlo. Izuku ya sabía la verdad. Era la única manera de evitar que el mundo se destruyera. Tu versión tenía la mayor compatibilidad con el sistema. Si tú caías, todos caíamos, así que me usaste como experimento. ¿Cuántos murieron para que tu héroe perfecto funcionara? ¿Cuántas veces morí en otras realidades?
Olmig trató de acercarse. Yo creía en ti, Izuku. Aún ahora lo hago. Pero esto fue más grande que tú o yo. Izuku activó el sistema. Modo combate avanzado. Nivel de riesgo mortal, entonces lucha como los demás. No vengas con excusas. Olmig retrocedió. Ya no tenía el poder. Pero de su muñeca, emergió un artefacto antiguo. Una reliquia del sistema original. Un guante que amplificaba habilidades temporales a costa de la vida del usuario. Si tengo que morir para que lo entiendas, entonces moriré como un héroe. Dijo Olmig con tristeza. Y entonces, el combate comenzó. Aunque debilitado, Olmig usó el guante para devolverle por segundos su forma Prime. El choque entre los puños de ambos hizo temblar los cimientos del lugar. Izuku no quería matarlo, pero ya no podía detener su ira. Tú eras mi símbolo. Gritó Izuku al derribar a Olmig contra el suelo, destrozando su artefacto y dejándolo sin defensa. Olmig tosió sangre, débil. Y tú, eres, mejor, de lo que yo fui. Silencio. Izuku se alejó, temblando. No lo había matado. Pero su mundo, su infancia, su admiración, todo había muerto. Ahora sabrás lo que es vivir sin ídolos, murmuró mientras salía del lugar. Desde ese día, Izuku se convirtió en algo nuevo. No un héroe. No un villano. Una revolución. Izuku regresó al refugio subterráneo donde lo esperaban Stein, Aizawa y un grupo de figuras conocidas, pero cambiadas. Uno a uno comenzaron a llegar. Dabi, con su fuego azul ahora controlado al 100%, sin necesidad de sueros para evitar quemarse. Toga, que había dominado una nueva versión de su Kyok. Podía copiar no solo la forma, sino también los recuerdos de la persona cuya sangre absorbía. Spinner, convertido en un estratega militar. Kurohiri, reparado por completo. Y Duice, o más bien, una versión revivida por los restos de su Kirk replicado en laboratorio por el sistema. No era el original, pero era suficiente. Izuku se acercó al centro del salón, con el brazo vendado por la batalla contra Olmig. Su mirada era otra. Ya no quedaba rastro del chico temeroso. El sistema ya no es una opción. Es una amenaza mundial. Nos mintieron, nos manipularon, nos mataron. Ahora, somos los residuos del sistema. Pero los residuos, también pueden destruir el núcleo. Todos lo miraron en silencio. No somos villanos. Somos el antivirus. Hoy nace algo más que una liga. Hoy nace la resistencia. Stein dio un paso al frente. ¿Y quién lidera esta guerra? Izuku activó su sistema. Todos los perfiles de los presentes aparecieron flotando en forma de hologramas. Sus debilidades, fortalezas, rutas de acceso, las ubicaciones de laboratorios, héroes corruptos, y las fábricas de quirks del sistema. Yo no soy el líder. Soy la última versión. La definitiva. El error que el sistema no puede borrar. Dabi sonrió. Toga asintió. Todos levantaron el puño. En las sombras, una figura misteriosa observaba el encuentro desde una cámara secreta. Aux, aún infiltrado, con una orden directa del gobierno. Si mi gorrilla se convierte en el núcleo, elimínalo. Por favor suscríbete y dale like y activa la campanita, gracias.